¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. El manejo mediático de lo que está pasando en Los Ángeles, California, lo que pasa en Argentina, de lo que pasa en Colombia, cómo lo entendemos, cómo lo leemos, cómo lo profundizamos, cómo está operando la derecha, qué se está cerrando. En fin, mi querido Daniel Marmolejo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Jesús, un placer estar nuevamente contigo en tu gustado programa que tiene muchísima audiencia además. Querido, pues antes que nada, muchas gracias por tus palabras. Y yo lo primero que te diría es eso, ¿cómo empezamos a leer estas mentiras de Kristi Noem en contra de la presidenta, la manipulación de las manifestaciones por parte de la prensa norteamericana que satanizan o instrumentalizan ciertos aspectos, lo que pasa en Argentina con este golpe jurídico en contra de Cristina Fernández, en Colombia atentan contra un precandidato y de inmediato la prensa se va sobre Gustavo Petro? ¿Cómo vamos leyendo este golpismo mediático? ¿Cómo vamos leyendo esta comunicación, oye? Hay que entenderlo indefectiblemente en el marco de la guerra híbrida y de la construcción de narrativas, cada uno con particularidades. El caso de Argentina tiene que ver con una lucha para tratar de evitar que Cristina Fernández, viuda de Kirchner, se convierta en un contrapeso político a Milei y a Mauricio Macri, dos estafadores de Estado. En el caso de Petro sucede este fenómeno tristemente del ataque, del intento de ejecución a un candidato de la derecha para tratar de generar un clima de inestabilidad política que después crece también con ataques con bombas. Pero todo esto pasa cuando Gustavo Petro está a punto de dar un paso hacia un nuevo sistema que es el BRICS Pay para sustituir al sistema SWIFT, que no es una cosa menor. Significa romper con el sistema de control de transferencias globales impuesto por Estados Unidos. Y en el caso de México, la fuerza mediática de la derecha y de los propios Estados Unidos se vuelve en una condición también de intentar culpar a la presidenta de México de convocar a una protesta como siempre ha sido pacíficamente en contra tanto de las remesas como también de la actitud intimidatoria y de esto que es un estado de excepción racionalizado, principalmente contra los mexicanos por ser una mayoría latinoamericana dentro de los Estados Unidos y que le significa a los Estados Unidos afianzar su estrategia y radicalizarla con la presencia de Marines. Entonces, es realmente una situación que tiene particularidades en Latinoamérica, pero que están los intereses de Estados Unidos muy definidos en esta batalla por el control de los medios. Una guerra híbrida, ¿de dónde procede, querido Daniel? ¿Podemos vincular a ese gobierno argentino, al poder conservador argentina, con el de Estados Unidos, con el de Colombia? Y más aún, el problema de Cristina Fernández, que ha sido un lawfare, que ha sido una guerra judicial, que ha sido también pues un ataque sistemático y organizado de los medios de comunicación, tiene antecedentes con Irán a partir de los atentados terribles que ocurrieron en Buenos Aires, tanto en 1992, que fue el ataque a la Embajada de Estados Unidos en la capital, en Buenos Aires, y también el ataque a la Asociación Mutual Israelita, esto también en la capital federal, en 1994. Estos ataques que cobraron vidas y que fueron vidas de, sobre todo de ciudadanos de ascendencia judía que vivían en Argentina, ha sido una ruptura prácticamente con los gobiernos progresistas orientados al ala peronista por una cuestión que no debiera ser considerada como tal, pero fue orientada estratégicamente. El interés que tuvo Cristina Fernández cuando era parlamentaria de promover una iniciativa o un exhorto o un punto de acuerdo en este caso
para que fuesen enviados ahí, tratar de entrevistar y de cuestionar a los presos terroristas que habían detonado las bombas, debido a que Irán no tiene pues tratados de extradición prácticamente con el mundo. Esto se elevó al grado de nombrarla traidora a la patria mediante el lawfare promovido por el fiscal Alberto Nisman, que lamentablemente y de acuerdo a los análisis y los resultados de la fiscal del caso, en el momento en el que ocurrió este lamentable hecho de su muerte hace pocos años, que fue señalado como suicidio, se convirtió en una condena mediática contra la otrora presidenta Cristina Fernández, llevándola al grado de que era un homicidio y era un crimen de Estado. Todo esto en un marco de tensiones cuando estaba Nisman a punto de llevar la causa y exponerla ante el Parlamento, ante el Congreso en Argentina, de la supuesta traición a la patria que la verdad no se sostenía. Pero fue parte de una carrera también que tiene que ver con la lucha de Cristina Fernández contra los fondos buitre, y ahí aparece la figura de Paul Singer, quienes habían comprado deuda y después, cuando el gobierno de Néstor Kirchner había logrado los acuerdos y los pagos con el Fondo Monetario Internacional, Paul Singer promovió una estrategia para evitar que fuesen considerados bajo el nuevo estándar de negociación o de acuerdo que había logrado Argentina con el Fondo Monetario Internacional, porque ellos tenían una estrategia no especulativa, sobre especulativa, al grado de que la presidenta en su momento, después de que había pasado el tiempo, luchó contra estos modelos de defraudación sistémica contra los pueblos, contra los gobiernos, a través de comprar carteras vencidas, que habían caído en impagos, pero pues para multiplicar N cantidad de veces sus beneficios. Entonces los denominaron fondos buitre y ella lo llevó al seno de las Naciones Unidas, y desde Naciones Unidas se le dio total apoyo a la reflexión histórica que hacía Argentina a través de su presidenta. De allí se logró armar una estrategia para desmontarla, para criminalizarla y para fabricarle causas penales, causas judiciales, como la causa vialidad, que es otro invento más, fabricado naturalmente para tratar de, o para impedir que ella continúe dentro de una carrera política a través de algo que es terrible, que es la proscripción y el encarcelamiento, o sea, o un juicio que le llevaría 6 años a prisión, incluyendo por su edad la prisión domiciliaria. Pero todo esto es parte de una banda que opera también Paul Singer, Joe Lewis, los fiscales dentro de Estados Unidos, los jueces dentro de Estados Unidos, Ujú. alineados con Mañeto, que es el propietario, el dueño del grupo Clarín. Y todo esto pues beneficia a Milei, beneficia a Macri, porque están deteniendo a la figura política más relevante en los últimos 20 años en su país, pero quien contribuyó también a la criminalización de Cristina fue Grupo Clarín y también el diario La Nación. Son quienes han actuado junto con otros personajes mediáticos como Jorge Lanata, quien murió recientemente y que la señaló de lo peor. Dijo que era una mujer enferma, que iba a estar sola y que se iba a morir. Además, y el que se murió es él, y las protestas en contra de la proscripción de Argentina demostraron que no está sola. Multitudes en Argentina fueron a cobijarla. Entonces, aquí es un fenómeno muy claro de lawfare y de algo que ella define más allá de lawfare, que lo establece como Estado, mafia paralelo, donde el Poder Judicial es parte fundamental de ese Estado mafia. Y queda claro que en Argentina, tanto el Poder Judicial como los presidentes Macri y Milei son un grupo de depredación dentro del aparato de Estado, y realmente son una mafia, porque quien tiene cantidad de causas penales y que no se han resuelto es justamente Mauricio Macri, y a quien le acaban de lavar la cara el propio Poder Judicial en Argentina por la estafa con la criptodivisa Libra fue a Javier Milei,
queda más que claro. Y en el caso, me llama mucho la atención lo que tú señalas de Kristi Noem respecto al señalamiento y al intento de criminalizar no solamente las protestas, sino a la presidenta de México, formaría parte de esta narrativa de cómo intentan articular estrategias para dañar a los presidentes progresistas de América Latina. Y vaya, querido Jesús, que en México, en redes sociales, hay una gran cantidad de personajes y en medios tradicionales que aplauden a Kristi Noem. Sí, que eso es algo que en lo personal te soy honesto y perdón que haga una opinión personal, pero llega a ser verdaderamente indignante porque ya no estás hablando de una crítica a un hecho real, estás hablando de una promoción de una mentira y de estar manipulando información de en torno a una mentira de una funcionaria que no es cualquier funcionaria, que aparte de todo lo dice en frente de Trump con el permiso de Trump. Por supuesto que Kristi Noem no es una funcionaria menor y aunque yo he escuchado algunos comentarios que tratan de disminuir la fuerza que pudiera tener este tipo de dichos o de reflexiones desde el púlpito de la visión unilateral del mundo de Estados Unidos, no es menor porque ya en tiempos actuales deberíamos nosotros de suponer que muchas de estas figuras están viendo destacar sus carreras políticas sin importar a quién embarren de la manera tan sucia, tan ruin en la que lo están intentando hacer. Y de esto hay ejemplos, o sea, hay que tener muy clara siempre la figura de Henry Kissinger. Y aunque Kristi Noem pueda ser muchísimo menor respecto a Kissinger, ocupa un papel dentro de la seguridad de Estados Unidos que no podemos nosotros ocultar respecto a las intenciones que tienen de criminalizar a nuestra presidenta. ¿Qué intenciones ves tú más allá del ruido mediático, querido Daniel, y vinculándolo con las protestas en Los Ángeles? Donald Trump tiene todos los frentes abiertos, lo cual también tiene una enorme complejidad. Sabemos el divorcio tecnofascista que acaba de suceder entre él y el magnate tecnológico Elon Musk. Esto significa también el uso de todo el aparato mediático y de toda la fuerza del Estado contra seres humanos mayormente indefensos, en el afán de desviar el claro fracaso que tiene Donald Trump respecto a la relación con Elon Musk, que además iba a ser muy difícil, pero pasa de el amor que le, que le prodiga un hombre heterosexual a otro hombre, es decir, casi como un padre, ¿sí? Eres un pederasta y te lo demuestro y estás en la lista de Jeffrey Epstein, ¿no? Entonces, este divorcio tan brutal significa muchas cosas también para Trump en términos de la pérdida de la confianza de su núcleo duro en este momento y también de que muchos de sus proyectos se cancelarían. En este momento me pregunto yo, ¿cuántos de los inversionistas, pensando en los fondos como BlackRock, Vanguard y otros, y cuántos de los tecnólogos estarían decididos a invertir en este momento al proyecto Stargate 500 mil millones de dólares? Yo creo que después de verlo sucedido, dirían, no, no, no es conveniente apoyar el proyecto Stargate. Entonces, el día de hoy, el proyecto Stargate prácticamente estaría cancelado. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a reprimir gente, vamos a cambiar la narrativa, porque bueno, finalmente yo, como Trump, diría él a sí mismo, pues tengo todavía muchos desafíos por enfrentar y no quiero que en el medio de la crisis económica, en el medio de la crisis política, pierda yo la batalla migratoria, ¿no? Que es mi gran batalla contra los criminales y contra la invasión extranjera en mi país, que son dos puntos de vista totalmente sesgados con el que Trump establece sus narrativas y las difunde a través de los medios de comunicación. California, la importancia de California, la importancia de la comunidad chicana en este escenario en donde, como bien señalas, Trump ubica al migrante como su enemigo,
¿no? Un enemigo débil, me refiero a la vulnerabilidad que tiene ante un Estado como el norteamericano. Y la salida de la comunidad chicana, de la comunidad México-americana a manifestarse como tal, en medio precisamente de un escenario en donde hasta un toque de queda tienen que aplicarlo. ¿Crees que puedan seguir creciendo esas manifestaciones? ¿Crees que el golpe de Trump tenga que ver en lo electoral con California, el enfrentamiento con Newsom? ¿Por dónde lo ves ahí? Mira, sí tiene que ver todo esto. Primero, aquí traigo la gorra de Los Ángeles, ¿no? En solidaridad con nuestros compatriotas. Mira, querido Jesús, es muy delicado esta brecha sobre la cual un sistema opresor está pasando por una de las ciudades, que además es la ciudad de Los Ángeles, que formaría parte del condado de Los Ángeles, donde hay 80 ciudades, pero es muy complicada la jugada de Trump, porque si algo no les sale bien, la Corte Penal Internacional ya imputó no solamente a los de Hamas, sino también a Netanyahu por crímenes de guerra. Y aquí él está desplazando a los marinos y además viene un evento militar el próximo día 15, me parece. Entonces tenemos ya prácticamente confrontadas las fuerzas políticas locales junto con la fuerza política federal y junto con la Guardia Nacional, que fue convocada por Trump y no por el gobernador, y además en un estado de excepción que llega al toque de queda, pues promovido por la alcaldesa de Los Ángeles. Entonces, ya esta situación sumamente tensa se puede desgarrar en cualquier momento. Y no estamos midiendo, diría yo, si fuese Trump, las consecuencias de lo que esto pueda pasar, y esta es una clara reflexión para sus asesores, porque hoy los ciudadanos están muchísimo más conscientes que en 1968. Y la disrupción no solamente es en Los Ángeles en este momento. Hay protestas en Italia contra la ocupación israelí y contra el genocidio en Gaza. Hay un activismo muy fuerte en este momento, y lo he dicho, en Argentina. México es un país que está muy activo políticamente y muchas otras regiones del mundo y sobre todo Europa está en este momento despertando contra sus propios gobiernos que han estado pues destruyendo las fuerzas productivas y sobre todo la industria nacional europea. Entonces, y también a los sectores agrícolas en España, en Alemania. Ahí están las críticas muy severas. Yo he reflexionado recientemente sobre el valor histórico que tiene la Comuna de París de 1871, pero también he reflexionado sobre lo que significó el Mayo francés. Cuando he escuchado analistas que dicen, no, es que el nivel de las protestas es un nivel más o menos, a ver, en 1968 estaba la guerra de Vietnam, hoy tenemos desde luego la ocupación terrible y el exterminio de los gazatíes por parte de los sionistas, y tenemos también las confrontaciones entre Ucrania y Rusia en este momento. Tenemos focos rojos también pues entre India y Pakistán, muy claramente. Tenemos el intento de llevar a guerra civil a Colombia y Argentina. Yo así lo dejo muy claro, el intento de llevar a guerra civil a Colombia y Argentina y desestabilizar estos gobiernos. Entonces, no está el horno para bollos, está sobrecalentado, y ante una reacción ciudadana se puede desbordar en un escenario, no sé si parecido, no sé si muy distante, porque sería echar la máquina del tiempo hacia el futuro muy rápidamente, pero hay visos de que el mundo está en contra del establishment tecnofascista, anglo-sionista, que está tratando de generar una transversalidad de desprecio a la humanidad. Y esto es un asunto muy crítico, porque también está tocando el seno de las familias en el mundo, de las amistades en el mundo y también de las universidades en el mundo.
Mi querido Daniel Marmolejo, siempre es un placer escucharte y aprender de ti, amigo, y agradecerte estos minutos. Con mucho cariño para la gran audiencia que pues te sigue permanentemente y siempre alerta a tus llamados.